Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimadas y estimados compañeros y compañeras. Agradezco muchísimo a todas las personas que están siguiendo y atendiendo esta convocatoria. Como todas y todos ustedes saben, hemos convocado desde el IEPA-IMA, desde el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, Ignacio Manuel Altamirano, de la Universidad Autónoma de Guerrero, a un espacio de reflexión. Hemos convocado a actoras y actores políticos, sobre todo también a quienes han expresado públicamente aspirar a gobernar los destinos de nuestra entidad, de nuestro estado de Guerrero, sobre todo porque tenemos interés en generar un espacio de reflexión que estén orientados y centrados a los temas puntuales, urgentes, necesarios de la agenda pública de nuestro estado. Hay diversos tópicos, hay diversos temas urgentes, necesarios y prioritarios, que es importante conocer de toda esta temática, la opinión, los comentarios puntuales de quienes están en la labor social, en la labor política, y que en este contexto al que vamos a enfrentarnos socialmente de un proceso de renovación de nuestras autoridades públicas y de nuestra representación, vale la pena poner en el centro siempre el debate público con los temas de nuestra agenda política. Muchísimas gracias. Agradezco en esta ocasión, en esta edición, a nuestra invitada especial, a Beatriz Mojica, a quien le agradezco puntualmente que haya aceptado esta convocatoria, y por supuesto agradezco también a quien fungirá como coordinadora de esta mesa, de esta sesión, a la maestra Rosa María Gómez Saavedra, a quien también saludo, y le dejo puntualmente los micrófonos, no sin antes reiterar el agradecimiento a nuestra invitada Beatriz Mojica, agradecerle porque estoy seguro que las reflexiones que resulten de esta sesión, de este encuentro, serán enriquecedoras para todas y todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor, por esta invitación de coordinar esta mesa con Beatriz Mojica Morga, que es nuestra invitada ahora a este foro tan importante. Betty, yo también me uno a darte la bienvenida a este espacio del IEPA, en donde, como bien acaba de decir el director, es un espacio de reflexión y conocer las propuestas de quienes están ahorita contendiendo para ser gobernador o gobernadora, en tu caso, gobernadora. Quisiera comenzar dando a conocer la semblanza de esta joven guerrerense, que no por ser joven no tiene experiencia. Ahorita van a conocer su currículum, ¿verdad? Beatriz Mojica Morga tiene estudios en comunicación social por la UAM Xochimilco. Tiene una maestría en gestión de políticas económicas en la Universidad de Francia. Ha sido diputada en la 59ª legislatura, donde ha presentado iniciativas tan importantes como el de que las mujeres candidatas fueran del mismo género, para evitar la simulación y discriminación. Formó parte de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios. Por lo tanto, formó parte de la importante ley, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Impulsó estudios sobre violencias de género y otras políticas a favor de las mujeres. Entre sus logros legislativos destaca la despenalización de los delitos de prensa, otorgando especial atención a las agresiones contra periodistas. Ha sido titular de la Coordinación General de Fortalecimiento Municipal aquí en el estado de Guerrero y fue secretaria de Desarrollo Social. En el 2015 fue candidata a gobernadora del estado de Guerrero por la coalición PRD y PT. Ha sido candidata a senadora de la República, fue dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, desempeñándose primero como secretaria nacional de Alianzas y Relaciones Políticas y posteriormente secretaria general. Actualmente es activista social y presidenta de Mi Corazón es Guerrero, asociación civil dedicada a promover diálogos por la paz y el desarrollo en el estado. Hoy, Beatriz Mojica es candidata por
Morena para contender a la gubernatura del estado de Guerrero. Esta es la semblanza de esta mujer guerrerense, a la cual, Betty, te damos de verdad, te felicitamos por este empeño que has tenido político, esta participación que se te reconoce, ¿verdad? Como una mujer joven, pero con un compromiso con tu entidad. Y tan es así, pues, que te has desempeñado en distintos cargos públicos y ahora nuevamente eres candidata a gobernadora. Te quiero decir que el formato de este foro es que puedas tú dar una exposición de 15 minutos sobre tu propuesta, ¿verdad? ¿Cuál es la visión que tiene Beatriz Mojica Morga en caso de que le favoreciera ser la candidata, ¿verdad?, a gobernadora? Y entonces tienes 15 minutos de exposición y después podremos formularte algunas preguntas ya elaboradas, consensadas por la planta de catedráticos y la comunidad del YEPA-IMA. Entonces, te damos la palabra y nuevamente bienvenida. Muchísimas gracias, Rosa María, por esta presentación. Una pequeña precisión, todavía no soy candidata, eso quiero, pero apenas nos inscribimos en el proceso. Sí hay que hacer la aclaración, porque si no, varios se van a estar ahí, aunque ya existe una proyección de lo que queremos. Quiero agradecer desde luego al YEPA la oportunidad de estar aquí con ustedes, al YEPA-IMA, la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero. Este ejercicio es bien importante justamente para pensar en los diálogos, en las políticas públicas para la paz. Agradecer al doctor Marco Antonio Adame la invitación, a Giovanni Manrique, quien fue nuestro enlace, y desde luego a ti, doctora María Rosa, porque pues eres una mujer muy activista, muy importante en esta coyuntura, y siempre tus aportaciones han sido fundamentales para el desarrollo de las mujeres en Guerrero. Muchísimas gracias. Comentarles del tema que queremos platicar hoy en estos 10, 15 minutos que tenemos, y es justamente en cómo tendríamos que concebir a nuestro Estado, cómo tendríamos que generar las condiciones para que a Guerrero le vaya bien y por qué estamos participando en este proceso. Creo que es muy importante generar condiciones distintas para Guerrero. Yo mandé por ahí una presentación, ojalá nos la puedan poner, para darles algunos datos. ¿Qué significa estar al frente como el nuestro, con altos niveles de pobreza, y los compromisos que tenemos que asumir quienes aspiramos a la gobernatura de Guerrero? De entrada, tenemos el 66% de la población en pobreza extrema, casi 2,5 millones de personas. Y de esos, el 26.8% de los guerrerenses viven en pobreza extrema. Pero lo grave del asunto es que en los últimos 4 años la pobreza creció 4%, es lo que dice el Coneval. Casi 250,000 de personas en Guerrero son pobres, más pobres que hace 5 años. Y hoy con la pandemia seguramente estos números se incrementarán aún más. ¿Cuáles son nuestras carencias? Pues el problema de acceso a la seguridad social, a los servicios de vivienda. Hay un gran faltante de vivienda en nuestro estado. Más de 200,000 familias guerrerenses no tienen acceso a la vivienda, el acceso a la alimentación, el rezago educativo, la salud, que hoy con la pandemia pues son temas que más que nunca están puestos ahí en la mesa de manera consistente y que se tienen que atender. La pobreza por ingreso y la pobreza extrema. ¿Cómo vamos a atender toda esta problemática de las carencias que, insisto, hoy con la pandemia nuestros indicadores se verán aún más afectados? No hay que perderlos de vista, porque la concepción del próximo gobierno tiene que estar en cómo atendemos estos rezagos y cómo atendemos la seguridad. Por eso nosotros hemos planteado 3 ejes estratégicos del desarrollo para la paz en Guerrero. Estamos hablando de cómo rompemos esa triada de pobreza, de corrupción y de violencia que impera en nuestro estado. Y para eso hemos concebido que tiene que haber 5 grandes ejes de acción. Uno tiene que ser la reactivación económica.
la seguridad es el otro, el fortalecimiento del desarrollo humano un tercero, un gobierno eficaz sin corrupción y la planeación para el desarrollo. Esos 5 serían los ejes fundamentales para romper la triada que aqueja a Guerrero, que es la pobreza, la corrupción y la violencia. ¿Por qué la reactivación económica como principal motor para la paz? Porque concebimos que para atender la seguridad tenemos que verla de manera integral, pero poniendo el énfasis en el desarrollo económico, es decir, dándole oportunidad sobre todo a los jóvenes y a las mujeres para que puedan fortalecerse económicamente. Y ahí tenemos varias propuestas muy específicas que se las quiero enumerar rápidamente. Uno tiene que ver con el desarrollo y el fortalecimiento de la agroindustria. Nosotros decimos mucho que Guerrero es el primer productor de mango, que somos el primer productor de Jamaica, de coco, y sin embargo, pues casi todo lo que producimos se va como materia prima y no le damos valor agregado. Es decir, cuando vamos a comprar cocadas al mercado, cuando salimos de Acapulco, pues las cocadas, las que están empaquetadas, las que tienen un mayor valor agregado, pues son de Jalisco, son del Estado de México, son de Morelos y no son de Guerrero, porque no se le ha dado el impulso necesario a la agroindustria. Lo mismo podemos decir del mango que se exporta desde Michoacán, o que vemos las huertas tirado el mango porque no hay ninguna juguera, ni siquiera artesanal, que permita hacer estas vinculaciones. Entonces, la agroindustria es un tema muy importante desde mi punto de vista y tenemos que hacer la vinculación en cosas tan específicas, por ejemplo, como que las despensas que compra el DIF y que ascienden a 500 millones de pesos anuales para atender a los grupos vulnerables, pues tengan productos guerrerenses. Y yo imagino que junto con la Universidad Autónoma de Guerrero, con otras universidades, con los tecnológicos, podemos hacer pequeñas empresas de jóvenes para complementar este programa de Construyendo Futuro, que puedan hacer estas empresas, digamos, intermedias, que apoyen a la agroindustria y que el Estado compre esos productos. Hay una gran oportunidad así y debe de ser nuestra prioridad porque es una de nuestras vocaciones el campo. El otro proyecto tiene que ver con el turismo. El eje turístico es otra de nuestras vocaciones y que se tiene que atender. ¿Cómo lo tenemos que atender? Generando fondos de modernización para lo que es Acapulco, Zihuatanejo y Taxco, pero también que tengamos otros destinos turísticos como la Riviera Afromexicana en los pueblos negros. Yo te quiero decir, Rosa María, que yo soy afromexicana, entonces me parece que esto es un tema muy importante de desarrollar, la Riviera Afromexicana, que iría desde Puerto Marqués hasta Coajinicuilapa y que detonaría toda esa región con nuevos puntos turísticos, como lo están haciendo otros estados. Y al lado de eso, pues la Riviera Costa Grande también, tenemos nosotros 500 kilómetros de playa que los aprovechamos poco y que tendríamos que pensarlos en un tema de turismo, pero también de agroindustria, digamos, y de pesca, o sea, cómo desarrollamos todas esas zonas. Tendríamos que plantearnos el puerto seco al lado de Lázaro Cárdenas en La Unión, fondos de fortalecimiento de modernización de infraestructura y también un proyecto muy importante que se llamaría de turismo artesanal de saberes ancestrales. Tenemos 15 municipios que producen artesanías de la más alta calidad. Por ejemplo, podemos tener una ruta, la ruta del tejido y la chaquira, como le llaman ellos, en Ometepec, Xochislahuaca y Tlacochislahuaca, en donde se hacen tejidos y chaquira de la mejor calidad. Y si salimos por Morelos, entonces podríamos pensar en Olinalá, por ejemplo, en Chilapa, donde hacen las cajitas de Olinalá, en Chilapa, que es uno de los mercados artesanales prehispánicos más importantes de nuestro país, y podríamos tener esta ruta que iniciaría en Copalillo, donde se hacen las hamacas, Olinalá y Chilapa, por ejemplo. Y del otro lado podemos tener a Buenavista de Cuéllar, que se hace lo de cuero, Taxco, Izcateopan, donde están los restos de Cuauhtémoc, Iguala, donde se hace filigrana, también Tepecuacuilco, donde tenemos los zapates, y ya tendrías otra ruta
artesanal. Y si vamos hacia Tierra Caliente, pues tendríamos Teloloapan, donde se hacen las máscaras de los diablos que están expuestas en los museos más importantes de Europa, porque son extraordinarias. Tenemos Trapehuala, donde se hacen los sombreros, y tenemos Altamirano y Coyuca y Catalán, donde se hacen guaraches, pero también se hace filigrana de oro. Es decir, podemos desarrollar nuevas rutas turísticas, de turismo artesanal, de saberes ancestrales, lo cual ayudaría a desarrollar esas poblaciones, a mejorar su calidad de vida y a proyectar que nuestro estado es rico en cultura, en tradición y en saberes ancestrales. Tendremos que también apostar en esto de la reactivación económica al Fondo de Desarrollo del Empleo y el Emprendimiento de los Jóvenes. ¿Cómo le damos contraparte al programa de Jóvenes Construyendo Futuro? De nada sirve si nuestros jóvenes tienen una beca durante un año y después ya no tienen un soporte. Ese soporte lo tiene que hacer el Estado para que cuando terminen de formarse en un año sus jóvenes puedan emprender con un fondo estatal que les permita poner su pequeño negocio, que les permita incursionar, digamos, ya directamente en el mercado laboral. Creo que esa parte es muy importante para los jóvenes que nos están viendo, porque la política de seguridad tiene que estar enfocada al desarrollo económico de los jóvenes y la atención a nuestros niños. Entonces, para mí esta parte es fundamental. Luego tendremos que, en esto de la agroindustria, les decía yo, de compras consolidadas del gobierno a productores locales que les permita fortalecer la agroindustria. Luego tendremos que entrarle un tercer eje dentro del desarrollo económico, que es la infraestructura. Tendremos que pensar en el rescate, por ejemplo, de la Capama, de la Capash, a través de granjas solares, de generar otras condiciones de autosustentables, porque los municipios están endeudados. Tendríamos que pensar en la infraestructura, en que todos los municipios, todas las comunidades mayores de 2,000 habitantes tengan acceso al agua, al drenaje, a la luz y al internet. Hoy el internet es una necesidad básica que tenemos que atender. Ya la tecnología nos alcanzó, nuestros jóvenes, nuestros niños están tomando clases en línea, la pandemia está presente y tenemos que también aprovechar la coyuntura, que bueno, no es de lo mejor, la coyuntura es grave en términos de salud, pero tendríamos que generar las condiciones para que la tecnología llegue a todos los lugares. Eso sería la parte de la reactivación económica. Y la otro eje fundamental es la seguridad para la paz, que yo insisto, todo esto que les mencioné es el motor de la seguridad pensando en la paz. Tendríamos que pensar la reactivación económica, en la reactivación de cultivos, reconversión de cultivos, en la inversión en infraestructura en la sierra, en la Costa Grande, en la zona norte, la Tierra Caliente. Nada impide que en estas regiones se puedan invertir 1,000 millones de pesos anuales, por ejemplo, en infraestructuras, en programas. Pero también del otro lado hay que fortalecer a las policías con prestaciones sociales, alinear a la Guardia Nacional, las policías locales. Yo estoy pensando que sea la Guardia Nacional la que reclute los policías estatales para que en la práctica podamos ir alineando la política nacional, que está funcionando, déjenme decir, está funcionando porque se han disminuido los indicadores de seguridad en nuestro estado. Pero al lado de eso hay que combatir la impunidad y los delitos del foro común, fortalecer los sistemas de inteligencia y los ministerios públicos. Creo que hay una gran oportunidad, sobre todo para abatir los feminicidios. Hay que fortalecer el tema de los ministerios públicos y que en el caso de las mujeres todos los casos se presenten como feminicidios y de ahí se deriven las investigaciones. Fortalecer el sistema de justicia, que es una de las partes más problemáticas de nuestro estado y de nuestro país, y tenemos que lograr poner, digamos, sensibilizar sobre tener jueces sin corrupción ni nepotismo. Será una gran tarea que habremos de empujar con el respeto a los diferentes poderes, pero tenemos que avanzar hacia allá. La prevención de las políticas del delito a través de la reactivación del fomento de la paz, del empleo, de la cultura, del deporte, de la prevención de adicciones. Es decir, tenemos que ver la política de seguridad en estos tres grandes ejes. Todo lo que tiene que ver con la seguridad tradicional y toda la concepción de seguridad ciudadana que tiene que ver con el acceso a la justicia, es decir, el combate a la impunidad y la prevención,
que tiene que ver con grandes inversiones en nuestros jóvenes y en nuestros niños. Creo que esa parte ha faltado mucho y es a la que le tenemos que poner mucha atención si queremos avanzar de manera muy sólida en la paz de nuestro estado, en el desarrollo para la paz. Y tendríamos que entrar en este asunto en un tema de reconciliación. Guerrero merece, necesita que entremos a un tema de reconciliación. Hemos estado en todos los movimientos sociales, en la independencia, en la reforma, en la revolución. Hoy queremos estar en la cuarta transformación, pero no hay que perder de vista que estuvimos en todos los movimientos de los años 70 y el último fue el asunto de los jóvenes desaparecidos, de los 43, y no hemos entrado a procesos de reconciliación. Este es el momento de que entremos y para ello yo traigo un proyecto muy específico que se llama de resarcimiento del daño social para Guerrero, en el que tenemos que garantizar que nunca más los hechos ocurridos en Iguala vuelvan a suceder en nuestro estado. Que sí atendamos toda la investigación de los jóvenes desaparecidos, pero que garanticemos otras oportunidades, otra percepción, otra perspectiva de desarrollo para nuestros jóvenes y que nunca enfrenten otra vez esos hechos violentos. Ahí tenemos que ponerle muy duro en el asunto de la seguridad. Y otro de los ejes, de los grandes ejes, es cómo concebimos el desarrollo de nuestro estado a través de lo que requieren nuestras familias fuertes y felices. Eso es lo que queremos para Guerrero. ¿Qué implica familias fuertes y felices? Pensemos en las necesidades de nuestras familias. Nuestras familias requieren de tener un empleo, nuestras familias requieren de tener acceso a la educación, a la salud, nuestras familias requieren de tener garantizada la alimentación, pero también requieren de tener garantizada una vivienda digna, y ahí tenemos que invertirle en al menos 5,000 viviendas anuales en el estado. El rezago es muy grande. Servicios de desarrollo urbano sostenible, como les había dicho, acceso a la luz, al agua, al acceso carretero, a la telefonía, al internet, al drenaje, son las necesidades de las familias. El emprendimiento hacia las mujeres, la educación. Hoy es un gran reto con la pandemia, como las mujeres estamos viviendo este tema de la tecnología y tenemos que ser maestras en nuestra casa. Entonces, si concebimos el desarrollo de las familias y lo que éstas necesitan, sin lugar a dudas, vamos a poder ponerle mucho interés al desarrollo social y económico de nuestro estado, y ese tiene que ser el objetivo, que las familias guerrerenses tengan mejores condiciones de vida. Y así tenemos que ver al estado también. Las necesidades de cada una de las regiones son distintas, y si concebimos que nuestro estado es como la familia en el que cada uno de nuestros hijos tiene necesidades distintas y hacemos lo posible por motivarlos para que tengan las mismas oportunidades, de esa forma vamos a poder generar condiciones para la zona norte, la tierra caliente, que tiene necesidades distintas a la montaña, y la montaña a la costa chica o a la costa grande o a la zona centro. Entonces tenemos que tener esta concepción de la familia en términos de lo que se requiere para que nuestras familias sean felices y y tengan cubiertas sus necesidades básicas. Al lado de esto, tiene que estar un gobierno con voluntad social, con compromiso social, con voluntad, eficaz y sin corrupción. Tenemos que hacer las cosas diferentes. ¿Y qué implica esto? Hay que ponerle un alto a la robadera. ¿Qué implica esto? Que tenemos que seguir los principios de la cuarta transformación. No robar, no mentir. Eso es fundamental y lo tenemos que llevar a la práctica, porque Guerrero tiene una clase política muy extractiva que no le ha permitido desarrollarse. Hoy es el momento de ponerle un alto y de avanzar de una concepción administrativa a una concepción de desarrollo y de transformación. Entonces tenemos que ser un gobierno sin familiares, sin cuates, de servidores públicos comprometidos con una visión social, no de negocios. O sea, los que quieran hacer negocios, que sean empresarios, pero los que sean funcionarios públicos no pueden tener una visión nada más de negocios en el gobierno. Y hay que tener, Rosa María, un gobierno paritario. Esta es la oportunidad histórica de que el gobierno de Guerrero tenga la mitad de mujeres en el gobierno, como lo hemos soñado muchas, y hoy está en la ley y se tiene que cumplir.
no solo en el estado, sino en los municipios. No es un tema de desplazamiento de nadie, es un tema de reconocimiento de los derechos. Si las mujeres somos la mayoría, las mujeres tenemos que estar representadas en los diferentes ámbitos del gobierno. Obviamente, también tendremos que pensar en un gobierno que le ponga interés al desarrollo local, que haga compras consolidadas al desarrollo local, que hagamos círculos virtuosos de desarrollo y sobre todo un gobierno que dé resultados. Pero yo soy una convencida de que si hay más mujeres en el gobierno, vamos a dar buenos resultados. No basta solo, no es un tema de género, hay que combinarlo con la experiencia, con la voluntad, con cómo hacemos las cosas distintas. Y finalmente creo que es fundamental pensarnos en cómo planificamos para el desarrollo. La planeación para el desarrollo es fundamental. Todo lo que les he comentado, sí se puede invertir de manera histórica en la sierra, en la Tierra Caliente, en la zona norte, en Acapulco, por ejemplo, se tiene que rescatar la bahía, se tiene que sanear la bahía, se tiene que avanzar en muchas infraestructuras que mejoren las condiciones de vida de la gente y para que los turistas vengan a Acapulco. Tenemos que recuperar festivales, otras fechas turísticas. No estaría mal recuperar el Acafés, el Festival Acapulco, con otras, hoy en otras circunstancias, pero creo que tendríamos que ir pensando en cómo reactivamos también la economía y la añoranza. Sí es posible resolver todos estos problemas de agua en los grandes centros de población, que no se asfixien los sistemas de agua por los pagos de luz, si nos pensamos en una perspectiva de cuidado del medio ambiente y de energías alternativas. Claro que podemos concretar una política de vivienda intensiva y mejorar las condiciones sociales de las y los guerrerenses. Sí podemos tener planes de desarrollo urbano y mapas de riesgo, porque somos un estado siempre vulnerable ante los grandes fenómenos naturales. Todo es posible si le ponemos el ingrediente básico, que es una planeación para el desarrollo, generación de proyectos estratégicos para la paz y la reconciliación en nuestro estado. Si le ponemos voluntad de cambio, vamos a poder lograr grandes cosas en el estado de Guerrero. Eso es lo que yo quería ponerles en la mesa de los proyectos que queremos hacer, cómo los concebimos, y desde luego está toda la discusión política de quiénes estamos participando, cómo va a ser la participación. Yo lo dejaría eso para las preguntas, con mucho gusto, pero creo que esta es la oportunidad histórica que no debemos desperdiciar. La oportunidad en la que, estando el presidente Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República, que es un gran aliado de las mujeres y que será un gran aliado de Guerrero pueda ser gobernado por alguien que emana de las filas de la izquierda. Y hemos dicho muy claramente, nosotras nos hemos inscrito en el proceso, vamos a esperar los resultados, nos vamos a sumar a quien quede. Si nos favorece, pues haremos el compromiso que les he planteado, de ponerle mucha atención al desarrollo de Guerrero, a la seguridad, al desarrollo para la paz, a la reconciliación, a la incorporación de los jóvenes a la vida pública y a la vida económica, que en ese sentido las universidades como la UAGRO serán fundamentales para el desarrollo que requiere nuestro estado. Yo concibo un gobierno que va de la mano de la universidad, que va de la mano de los jóvenes, un gobierno incluyente, en el que estén las mejores mujeres, los mejores hombres, la experiencia, pero también en la que se le dé oportunidad a los jóvenes, en la que esté el movimiento de izquierda, que al llegar al gobierno no se pierda el movimiento que existe en Guerrero, que estén todos los grupos políticos y sociales, porque necesita Guerrero un gobierno muy fuerte, con unidad, que enfrente los cacicazgos que todavía se viven y que no han podido ser desarticulados plenamente. Entonces, esas son algunas ideas que yo les quería compartir y les agradezco mucho la oportunidad. Muy bien, Beatriz, gracias por tus palabras, por tus propuestas. Observamos que estás clara en lo que quieres proponer, en lo que quieres realizar, y la verdad creo que ha sido muy amplia, ¿no? Has tocado tópicos muy importantes y creo que sería importante puntualizar
un tema que lo dejaste precisamente para las preguntas, ¿sí? La primera pregunta que te haríamos y que ha sido, son preguntas que te quiero compartir, fueron tomadas en cuenta los docentes y la comunidad estudiantil del IEPA, es sobre el tema de la gobernanza, que se le considera como la capacidad de dirección de la sociedad, pero hay características en la gobernanza como la deliberación conjunta, la interacción, la interdependencia, la coproducción, la corresponsabilidad, es decir, una asociación entre gobierno y organizaciones privadas y sociales. Desde este entendido, ¿de qué forma debe participar la ciudadanía guerrerense en la solución de los problemas públicos a través de la construcción de acciones de gobierno? ¿Cómo puede participar la ciudadanía en la toma de decisiones? Esas son preguntas muy puntuales que se te harían para que pudieras tú contestarnos. Tú has dicho algo muy importante y agradezco esta pregunta, porque la gobernanza es fundamental, es cómo vamos de la mano juntos. Pero el primer ingrediente para la participación ciudadana tiene que ser la voluntad del gobernante y la voluntad de la sociedad. Creo que en Guerrero hay esa voluntad, al menos de mi parte la habrá, porque tenemos que generar procesos organizativos. Cuando planteé en uno de los ejes fundamentales para el desarrollo para la paz, es justamente la planeación para el buen gobierno. Y eso implica la participación de la sociedad, de las universidades, de la sociedad civil organizada, digamos. Yo imaginaría que pudiésemos echar a andar presupuestos participativos en algunas regiones, que sea con la sociedad hagamos el plan de desarrollo de Guerrero, una vez pasada la elección, digamos, pero desde ahora yo he estado recorriendo y hemos estado platicando, porque la transformación de Guerrero sí requiere de la corresponsabilidad social. Tenemos que avanzar juntos en los procesos. Entonces, la gobernanza, estos planteamientos que nos haces de cómo incorporamos a la toma de decisiones, será muy, muy importante si lo hacemos de la manera correcta. ¿Y cuál es la manera correcta? Pues que tenemos que abrir las discusiones, tenemos que abrir a la posibilidad de que participemos la sociedad organizada junto con los gobiernos en la planeación del desarrollo para Guerrero. Creo que ahí va a estar la clave y que ya en el gobierno podamos compartir de las políticas públicas y del seguimiento a las políticas públicas e incluso de la implementación de las políticas públicas por parte de grupos organizados. Habrá mucha tarea al respecto, pero será una de nuestros compromisos que hemos venido haciendo. Yo creo mucho en que los gobiernos más efectivos son los que escuchan a la sociedad, son los que planean juntos las políticas públicas para que exista esa corresponsabilidad. Y la seguridad será un tema fundamental en eso, pero también todo este asunto que les he planteado del desarrollo económico. Ahí tienen que estar no solo las ideas, sino la sociedad guerrerense implementando juntos estas actividades. Muchas gracias. Una segunda pregunta es, ¿tú conoces a partir de la información que has dado la condición de inseguridad y violencia que vive nuestro estado? Y bueno, tienes conocimiento que Guerrero vive una doble declaratoria de alerta de violencia de género. Y pese a eso, las agrupaciones feministas reportan que los procedimientos para denunciar y atender dicha violencia sigue siendo deficiente, lo que lleva a que las mujeres ni siquiera contemplan la denuncia algunas veces como opción, pues en la mayoría de los casos la violencia contra las niñas y mujeres en Guerrero queda impune. ¿Cómo garantizar una atención a niñas y mujeres víctimas de la violencia de género? ¿Qué obstaculiza el acceso a la seguridad y a una vida libre de violencia? ¿Cómo puede accesar a la justicia las niñas y las mujeres en una entidad donde somos el número 31 en el estado, en la no atención al Estado de Derecho?
lo que pasa, Rosa María, en Guerrero en torno a la violencia contra las mujeres es muy doloroso y lo tenemos que atender y tiene que ser una prioridad. Para mí será una prioridad. ¿En qué sentido? Yo lo que veo es que no ha habido voluntad de atender de fondo el problema. ¿Por qué digo atender de fondo? Porque hay algunos diagnósticos, tenemos que hacer algunos diagnósticos. Tú hiciste varios cuando fuiste secretaria de la Mujer, pero antes no existían las alertas de género, no había recursos para eso. Hoy sí los hay doble alerta. Guerrero, en lugar de andar viendo cómo evade las alertas, creo que la primera voluntad tiene que ser cómo se atienden las alertas y cómo se generan las condiciones y los presupuestos para atenderlas. Y una de las cosas que para mí es muy importante es justamente el empoderamiento económico de las mujeres, por un lado. ¿Cómo logramos que las mujeres tengan acceso a que si son violentadas y acuden a la justicia, bueno, haya justicia plena, pero no basta con que haya justicia plena. Tenemos que darles garantías en torno a su fortalecimiento económico, porque lo que pasa en Guerrero que las regresamos con el violentador, y así pasa en muchos lugares. ¿Cómo garantizamos eso? Por ejemplo, es una lástima que en Guerrero no haya más que 2 o 3 refugios para mujeres. Tendría que ser una política del Estado, generar condiciones de desarrollo económico para las mujeres que son violentadas, para que puedan tener otra alternativa de vida, por un lado. Y por el otro lado, que es muy importante, es el acceso a la justicia. Tú lo has dicho correctamente. En Guerrero, el 98% de los casos que se denuncian en general quedan impunes, ni siquiera son atendidos, solamente se atiende el 2% de los casos. Y atiende quiere decir que nada más le ponen atención, pero no lo resuelven. Entonces, ese es uno de los grandes problemas, la impunidad. Entonces, mientras no avancemos en que si alguien violenta a una mujer sea castigado, difícilmente vamos a romper ese círculo de machismo, de violencia que hay contra las mujeres. Pero yo sí veo que puede haber muchas oportunidades. ¿De qué va a depender? Justamente de lo que hablábamos hace rato, que junto con las organizaciones, generemos un diagnóstico muy específico, municipio por municipio, pero no nos quedemos en el diagnóstico. Hasta hoy nos hemos quedado en el diagnóstico. Sabemos qué pasa y sabemos lo que hay que hacer, pero nadie ha actuado para hacerlo. Entonces, hoy tenemos que avanzar, el próximo gobierno tiene que avanzar a políticas públicas específicas que atiendan la impunidad, pero que atiendan sobre todo el empoderamiento económico de las mujeres, que generemos condiciones para que las mujeres dejen de ser violentadas, que mejoren las condiciones en la ley. Por ejemplo, este asunto de los feminicidios, que primero se denuncian y luego se tiene que comprobar el feminicidio. Yo digo que tiene que ser al revés, hay que hacer la homologación necesaria en la ley para que todos los asesinatos de mujeres se clasifiquen como feminicidios y a partir de ahí los ministerios públicos deriven si eso no es, pero no al revés, porque si no nunca se puede llegar a las causales. Entonces, eso va a ayudar en los temas de impunidad, todo un tema de sensibilización con los jueces, con los ministerios públicos, pero creo que lo que tiene que haber es voluntad del gobierno de ponerle recursos para que las mujeres tengan opciones productivas, para que las mujeres tengan otra concepción y que también generemos condiciones para que hay ahora muchos ejercicios en torno a los hombres violentadores, porque esto no se va a resolver solamente capacitándonos las mujeres. Tenemos que hacer una sensibilización a la población y a los hombres en torno a que la violencia lo único que nos ocasiona es más pobreza. Tenemos que avanzar hacia una concepción distinta del desarrollo y ahí yo he planteado algunas tesis al respecto, generar el Banco de las Mujeres, generar centros de refugio, generar una atención muy específica para que puedan tener oportunidades económicas y generar también desde la primaria, desde toda una visión integral de acompañamiento entre hombres y mujeres, de no violencia. Me parece que esa es la parte que se tiene que atender. Hay experiencias hoy muy específicas en torno a los tribunales de familiares, digamos, en las que se atienden
cosas específicas o temas específicos de violencia de género. Entonces, hay una gran tarea, hay una gran responsabilidad, pero creo que las mejores políticas públicas que vamos a lograr será en coordinación con las organizaciones, la sociedad civil organizada en torno a este tema de las mujeres, y para mí será un compromiso muy específico porque lo traigo, digamos, el tema muy arraigado y creo que ya tenemos que pasar del diagnóstico a los hechos específicos. Ya sabemos hoy en día, porque así lo dicen los diagnósticos desde hace 15 años, que hay que atender los temas de transporte, ahí son violentadas las mujeres, que hay que atender los temas de iluminación, desde luego, pero sobre todo hay que atender los temas económicos y hay que atender los temas que suceden en las familias. Un gran porcentaje de la violencia contra las mujeres ocurre en los círculos más cercanos. Entonces necesitamos que la impunidad no impere, que se atienda este problema para generar mejores condiciones para las mujeres y las niñas. Muchas gracias. Por último, un tema que me parece que hay una aportación muy importante respecto a la realidad que vivimos en Guerrero, que es la propuesta de reconciliación. Como tú lo bien mencionaste, de las personas desaparecidas es una herida abierta en nuestra sociedad desde hace más de 40 años. No solamente son los últimos desaparecidos, ¿verdad?, de Ayotzinapa, sino los desaparecidos de la época de la Guerra Sucia. Y me parece que englobar, tener el tema de los desaparecidos precisamente del periodo de la guerra contra el narcotráfico. Ahí, para ir cerrando, quisiera que pudieras ampliar esta propuesta del tema de reconciliación, cómo la concibes, cómo se podría incorporar, pero sobre todo, ¿cuál sería la participación de la sociedad y los compromisos de gobierno en caso de que tú lo encabezaras? Pues el tema de la reconciliación para el desarrollo de Guerrero es muy importante, por lo que te decía hace rato, porque lo que les decía, Guerrero ha estado en muchos procesos que han implicado, conflictos armados en muchos casos y que se han quedado ahí soterrados. Sí tenemos cientos de desaparecidos y tenemos procesos de investigación muy inconclusos, o sea, no se inician procesos, se quedan ahí y seguimos en las luchas cada año de los desaparecidos, de los violentados, de los asesinados. Bueno, tenemos muchos procesos de ese tipo. Entonces, es el momento de que entremos en un tema de reconciliación y tenemos que platicar con todas las partes de cómo atendemos ese proceso de reconciliación. E insisto, tiene que ser a través de políticas de paz. Yo no concibo atender la seguridad solamente con más armas. Tenemos, desde luego, la inteligencia, tener buen armamento, todo eso, pero no ha sido suficiente. No ha resuelto los problemas. Entonces, hoy tenemos que explorar la reconciliación, la paz en todos los lugares donde hay conflictos. Tenemos que generar mesas, no para la reconciliación solamente, sino para el desarrollo. ¿Cómo? Y para la paz. ¿Cómo garantizamos que los hechos violentos del pasado nunca más vuelvan a repetirse? En ese sentido, tenemos un programa muy específico que en el caso de los 43, pero que se puede aplicar para todos los hechos que han ocurrido en los últimos 30 años en Guerrero, que es el resarcimiento del daño social. ¿A qué me refiero con el resarcimiento del daño social? Fíjate que todas las investigaciones jurídicas, por ejemplo, de los desaparecidos, tanto de los 43 como la de los otros, pues siguen su causa legal, siguen su proceso legal y no se van a resolver hasta que no sepamos qué pasó en el caso de los 43 y los demás. Por tanto, ahí siguen las investigaciones y mientras no aparezcan los jóvenes, mientras no se cierre el proceso, pues no se puede hacer ningún resarcimiento del daño a las familias. Pero sí podemos avanzar en resarcir el daño social a Guerrero, a las comunidades, a donde ocurrieron esos hechos. Es decir, podemos avanzar a garantizar que nunca más vuelvan a ocurrir. ¿Cómo podemos hacer esto? Por ejemplo, en el caso de los 43, pues tenemos muy ubicadas las comunidades de donde salieron los jóvenes.
que no solo son 43, sino hubo más de 100 víctimas en este caso, a la mayoría, una gran parte mortales, digamos, una parte mortales. Entonces, tenemos que garantizar que esas comunidades tengan mejores condiciones, que donde ocurrieron los hechos como el caso de Iguala, que fue estigmatizado, que está estigmatizado y la economía se cayó totalmente, pues necesitamos convertir a Iguala, a Ayotzinapa, a la Normal, a Tixtra, donde están estos lugares, en lugares de otra perspectiva, de paz, de desarrollo económico, que nos vean sin estigmatización. Y esa tarea sí le toca al gobierno de Guerrero, sí la tenemos que hacer, que tiene que ver con el desarrollo económico, social de estas regiones, de vivienda, de mejoramiento de la calidad de vida de esas familias y de seguridad para que nunca más vuelvan a ocurrir los hechos. Imagínate, pensando en otros acontecimientos, siempre pensamos en las viudas de Aguas Blancas y cada año tienen que exigir su pensión, cuando el resarcimiento del daño social en este caso tendría que estar planteado en el mejoramiento de vida de esas familias, pero de manera seria, no de dádiva como cada año, sino tienen vivienda, no tienen vivienda, cómo mejoramos las condiciones de esa comunidad. Si nosotros lo concebimos así, en un tema de reconciliación y de resarcimiento del daño social, podemos generar mejores condiciones de vida, pero sobre todo podemos atender el problema de la violencia desde la raíz. Eso es una parte. La otra parte es judicial, es el acompañamiento al esclarecimiento de los hechos. Pero estoy convencida que en los últimos años nos hemos enfocado solamente a esclarecer los hechos y hemos perdido los hechos. Tenemos que garantizar que nunca más vuelvan a ocurrir esos hechos y eso solo lo podemos garantizar en la medida que le damos oportunidades de desarrollo a nuestros jóvenes, a nuestros niños y vamos concibiendo una idea del desarrollo para la paz. Entonces, me parece que se van a complementar estas dos cosas y son procesos que no van a ser posibles hacerlo solo desde la visión del Estado. Tenemos que hacerlo con los grupos organizados, pero en esa concepción de futuro y de garantizar que nunca más vuelvan a ocurrir. Pues muchas gracias. Creo que hay muchas cosas todavía que comentar, ¿verdad? Traes varias propuestas interesantes que habría que ampliarlas, pero se ha terminado el tiempo, de verdad. Le damos las gracias a Beatriz Mojica Morga de ser ahora la persona que nos vino a acompañar a este foro que busca, como bien se decía hace un momento por parte del director del Instituto IEPA, el que se conozcan las propuestas que traen los precandidatos y precandidatas. En este caso, pues Beatriz Mojica Morga muy bien ha expuesto su propuesta y creo, Beatriz, que pues ahorita que está precisamente abierta la contienda de precandidatura, son 5 mujeres, ¿verdad?, en Morena quienes se inscribieron y que refleja, pues ahí también todavía la disparidad que existe, pero ya hay una competencia, ¿verdad? Encontramos tu propuesta en estos momentos expuesta a la comunidad estudiantil, a la comunidad del IEPA y a la comunidad en general que nos está escuchando. Te agradecemos tu presencia, tu participación y agradecemos a todas y a todos su participación en este foro. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, Beatriz.